Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa continuamos con los temas de difusión literaria. Gracias por tu preferencia, por seguir conmigo y compartir este espacio que fue creado por y para ti. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan, comparten el programa, se inscriben al canal de YouTube y participan haciendo algunos comentarios ahí. A quienes me siguen por Facebook y demás plataformas de podcast y desde luego a quienes participan en él como el invitado que tenemos el día de hoy. Quien nos viene a hablar desde Bogotá, su libro titulado Elina, Sueños de Romance. Soy Cecil Cibiades y damos voz a nuestro querido invitado Franklin Cárdenas González. Bienvenido a esta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, amigo? Bien, gracias Alcibiades, gracias primero que todo por permitirme este espacio que es tan importante para dar a conocer pues, lo que hemos escrito, lo que nos gusta de la literatura. Y te felicito porque en realidad he oído algunos de tus podcasts y me parece que estás haciendo un gran trabajo, llevando de la literatura a muchos rincones, no solamente de México, de Colombia, de muchos lugares. Bien, me encuentro pues muy contento de ver que al fin mi novela pues ha visto la luz. Mi novela Elina, Sueños de Romance, no he hecho un lanzamiento formal, pero ya estamos preparándonos poco a poco y este podcast pues, va a ser también un paso para que la novela pues llegue a muchos lectores, ¿no? Y la gente la pueda conocer y que espero también les guste. Claro que sí les va a gustar muchísimo como a mí me gustó. Pero permítame, ahorita entramos en materia. Déjame, Claro que te sí. presento a nuestro querido público que es mucho y siempre nos sigue y nos escribe. Déjenme, les comento que Franklin Cárdenas es un hombre que domina 3 lenguas, con un escrito sobre capacitación permanente en el 2011. Ganó la convocatoria de la 14ª Conferencia Nacional de la Enseñanza de Inglés, que tuvo lugar en la Universidad Javeriana de Bogotá, auspiciada por el Consejo Británico y las más importantes universidades de Colombia. Igualmente cuenta con un blog de viajes promocionando a Colombia y dando a conocer sus viajes, lo cual es su otra pasión. Les voy a dejar el link aquí abajo porque está bastante interesante y bien nutrida de mucha información de nuestro querido amigo. Le fascina leer los clásicos y la literatura colombiana. Admira mucho a Gabriel García Márquez, quien le abrió las puertas a muchos autores colombianos. Pues él es mi querido Franklin Cárdenas, quien hoy vamos a hablar de su ópera prima, digámoslo así, ¿no? Y que esta sea Sí, sí. el inicio de mucho éxito, mi querido amigo, no solo en México, sino en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, ¿no? Y en Europa, porque hay gente que lee también en español y ávida lectora, ¿a poco no? Que Dios te escuche, Así Alcibiades. va a ser, a saber. Oye, y para empezar, siempre le hago esta petición a mis queridos invitados que nos hablen un poco de lo turístico, de su lugar de residencia. ¿Tú qué nos tienes que decir así brevemente? Bueno, yo vivo acá en Chinacota, al norte de Santander. Es un pueblo muy pequeño, tiene muchos paisajes pintorescos, hay mucha pues pasividad, mucha serenidad en este pueblito. Es un pueblito que está a 45 minutos de la ciudad de Cúcuta, que es la capital del norte de Santander. Eh, Durante el fin de semana pues vienen muchos turistas huyendo en Cúcuta de ese calor tan característico que es de la ciudad cucuteña para venir a un clima muy fresco. Tiene unas casas de mucho estilo colonial, hay mucho verde, está rodeado por muchas montañas que guardan muchos secretos y en realidad pues me gusta, ha sido mi paraíso ya durante unos 7 años y en realidad pues es un lugar insólito para escribir y encontrar esa serenidad que queremos encontrar, un ritmo pausado de la vida. Es como, a veces me siento actividades como si estuviera acá
como con una antigua máquina de escribir aquí en Michinácota. Mm, Entonces, cuando quieras por acá, bienvenido a Chinácota Norte de Santander. sería fascinante, fascinante. Pues ahí está la invitación hecha para que pues quienes podamos ir a visitar esos lugares entrañables que no solo lo que nos está contando aquí mi querido Franklin, sino también de lo que vamos a leer, ¿eh? Porque también es una cosa extraordinaria cómo nos cuenta esos lugares. Pero vamos entrando despacio. Oye, ¿desde cuándo comenzaste a escribir esta es tu ópera prima, pero ¿ya tienes otros escritos o este es el primer itititito que sale a la luz? Sí, pues Alcibiades, así formalmente lo que tú estabas leyendo, ¿no? Me ha gustado, pues como sabes, yo soy un profesional en lenguas modernas, me gusta mucho el inglés, el francés y todas estas lenguas, entonces he sido pues maestro enseñando allá las lenguas durante mucho tiempo, entonces me gusta mucho lo que es la pedagogía. Inicié principalmente escribiendo acerca de una buena metodología para lograr que los estudiantes se logren motivar a través de las lenguas. E incluso pues el escrito del que llamabas es sobre lifelong learning, ¿no? Un aprendizaje por vida. Ujú. Y pues escribiendo a partir de ahí me he interesado también mucho por la literatura. He hecho uno que otro cuento, pero sí, como dices, esta es mi primera novela, ya con pues unas características ya un poquito más sólidas, ¿no? Una historia que ya tiene como principio y fin. No fin porque ya estamos trabajando en la segunda parte, sí, señor. Ah, qué padre, ¿eh? Fascinante. Ya de eso nos vas a hablar al final, porque hay muchas cosas que preguntarte. Oye, entonces, ¿esos cuentitos que tienes no han visto la luz o en alguna revista, concurso? ¿Dónde están estos Sí, cuentitos? no, no, señor, todavía no. Allá. Tengo un conjunto más o menos de 20 escritos de diversas historias, pues aquí muy regionales, a veces de la ficción, basadas sobre la realidad de la que vivimos en Colombia, etcétera. Pero no, quiero que paulatinamente voy escribiendo un poco más de escritos, a ver si algún día pues los logro consolidar y una vez que ya nos crean como escritores, ya que tengamos pues personas que les guste nuestra escritura, pues ya tendremos como una mejor oportunidad para publicarlos. Pero es muy interesante hacer esos escritos pequeños porque en realidad es como una forma de no perder ese arte de escribir, ¿no? Como de hacernos esos exámenes pequeñitos para lograr concentrarnos en lo que es la estructura de un escrito. Sí, Ujú, señor. ujú. Sí, desde luego, es otro género que también exige Sí, mucho, señor. como de mucha disciplina, ¿no? Porque no por ser Sí, breve sí. significa... Y eso es lo bonito, Alcibiades, es como tú, por ejemplo, con todos tus podcasts, ¿no? Yo me imagino que no quieres perder como esa práctica, ¿no? Y estar dentro de lo que es, pues, la materia. Entonces, por eso me he inspirado también para seguir escribiendo, ¿no? Ya hay un grupo que se llama de Consignas Latinoamericanas, donde ha habido también la oportunidad de seguir trabajando con colegas en diversos grupos y vamos guardando esos escritos para posteriormente publicarlos algún día, ¿sí? Ujú. Oye, pues muchas felicidades. Espero y que cuando los lances, pues mira, aquí tendrás las puertas abiertas para que vengas a hablarnos de tus cuentos y de luego todos los géneros que tú desees incursionar. Aquí vas a tener el micrófono abierto para que la gente que nos escucha te siga, te lea y te des a conocer. ¿A poco no? Gracias por esa generosidad. No, tengo aquí un embajador mexicano, pero top, top. Gracias, Alcibiades, claro que sí. Aquí vamos a estar al pendiente de ti. Vas a ver que sí, te va a ver muy bien. Oye, Perfecto, y entrando ya en materia, ¿qué onda con Elina? Sueños de romance. Háblanos así sucintamente de qué trata para entrarle así poco a poco acerca de tu novela. ¿De qué trata sucintamente? sí, sí, señor. Bueno, Elina, Sueños de Romance, pues es una historia inspirada en mi pueblo, Salazar de las Palmas, en el norte de Santander. Es una chica que pues empezó como adolescente con muchas limitaciones académicas, económicas, etcétera, y es como la fuerza de sus pensamientos, el soñar, cómo ella pues pone en práctica todo lo que ha soñado durante mucho tiempo y está como en una lucha constante contra esas
esas barreras enormes que no le permiten realizar sus sueños. Entonces, ahí es como el triunfo de la determinación de saber qué es lo que quieres y cómo lo puedes lograr. Entonces, esa fue la idea al principio, ¿no? Como lograr que la gente lograra reflejarse en el personaje y darse cuenta de que en realidad todos podemos lograr lo que queremos. Simplemente debemos saber qué es exactamente lo que queremos y organizarnos para poder obtenerlo. Ya. Fíjate que estaba leyendo el resumen de la obra que me hiciste llegar y me gustaría citar esta parte para Sí, sí. retomar algunas ideas que escribes aquí. Cito, dice, esta apasionante novela de ficción está llena de enseñanzas de vida, un poco de historia, suspenso y problemas reales que transportarán a los lectores a un mundo de huacas escondidas, teléfonos de manivela y carreteras destapadas donde las relaciones presentes en 3 generaciones no estaban condicionadas por la tecnología actual. Fin de la cita. Y esto sucintamente es todo lo que encierra una extraordinaria novela como la que tú nos traes y nos presentas el día de hoy. Y, Sí, señor. y entrémosle de ahí, ¿es una historia de ficción completamente o hay cierto rasgo autobiográfico, familiar, hay de donde tú puedas, o tú cogiste para hacer los personajes? Sí, en principio normalmente pues es estamos hablando de ficción, ¿no? Yo me he dado cuenta que cuando escribimos siempre estamos como mirándonos en nuestro propio espejo. Ujú. Entonces nos adentramos en esta historia cada vez que creamos todos estos personajes ficticios que ya se convierten como en nuestros héroes de tinta, pues nos damos cuenta de que sin darnos cuenta estamos eh, incluyendo nuestras vivencias, Exacto. aspectos de nuestra personalidad o de las personas más cercanas a nosotros. Entonces, me imagino que sí, yo te diría que sí, que ahí aparecerán pues muchas historias. En realidad, pues yo me devuelvo, ¿no? A mis años de adolescencia, a mis años de niñez, etcétera. Y si yo fuera a leer el libro bajo ese perfil, como tratando de encontrar todas esas cosas o situaciones que vivíamos en el pueblo, pues voy a encontrar muchísimas. Pero en realidad no hay un personaje que yo diga, bueno, este es, por ejemplo, Elina en realidad es mi madre, el nombre lo tomé prestado de ella, pero no tengo por ahí de dónde viene, etcétera. Hay cosas que coinciden. Ujú. Hay muchas cosas de mi padre también, del padre de Lina, que encontrarán en esa novela, pero no es exactamente él. Entonces vamos mezclando lo que es la realidad y la ficción y Claro. así pues se van creando personajes con mucha variedad y personalidad y carácter. Y eso es lo fantástico, ¿no? Hablar de lo que Sí, conocemos finalmente, ¿no? No podemos hablar de otra sí, cosa. señor. Sí, señor, porque tenemos esa autoridad y yo felicito también y admiro a todos mis colegas, a todos los escritores. Hay libros que te encuentras que uno dice la capacidad que tiene la gente de crear y de llevar y sobre todo de llevarnos a ese mundo irreal que se nos hace real, ¿no? Cada vez Ujú. cuando nos encariñamos con un libro, nosotros miramos unos personajes y yo me veo reflejado en esos personajes. Yo digo, uy, este autor, pero eso es qué inteligencia, cómo me encontró a mí él ahí en esa descripción de ese personaje. Y eso es lo que yo quisiera también, que mucha gente pues se vea reflejada, porque todas estas limitaciones, pues la novela pues fue escrita normalmente para pensar en esos años 60, ¿no? Cuando no había tecnología, etcétera. Pero yo creo que muchos rasgos de nuestra personalidad o de la personalidad de los lectores van a ser encontrados ahí. Sí, fíjate que este, uno se encuentra muchas figuras en tu novela como personajes que de una u otra manera nos remiten a nuestra historia personal, ¿no? Basta de entrada Sí, con señor. Elina, pues, ¿no? Como ya hablas, es una chica que pues se inquieta, eh, eh, con carácter, ¿no? Y toma decisiones, pues, Sí, mucha determinación, sí, mucha señor. determinación, ¿no? Y como figura primordial, encabeza la figura de la mujer, que es un tema del cual me gustaría hablar, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la mujer en tu escrito? Pensemos en que la mujer como personaje principal, como te decía, de la novela, la encabeza Sí, Lina. No pasa inadvertida esta figura de la mujer, ya que la novela da inicio con la historia verdaderamente dramática de Genoveva, y no diré más para que no estropee la lectura de nuestros radioescuchas. Y en todas las demás historias de cada generación, la mujer es quien toma esa decisión, es la arrojada, la que cae pero se levanta,
es quien, al igual que Úrsula Inguarán de Cien años de soledad, a quien por cierto a ti te encanta, la que toma las riendas y no solo de su vida, sino la de sus hijos e hijas, como en el caso de Génesis, quien aconseja a su hijo Oliver, y Valentina, quien siempre apoya a Lina, ¿no? Respectivas madres de los Sí, enamorados. Entonces, eso te iba a decir, ¿tú pensaste resaltar esa imagen de la mujer en tu novela? ¿Sí fue un propósito, un propósito? sí, sí, señor, porque pues siempre, como pues volviendo a estas vivencias, ¿no? Pues venimos de una sociedad, pues sobre todo en esos tiempos era muy machista, entonces pues las chicas normalmente pues estaban dedicadas, o se suponía, ¿no? Que tenían que estar dedicadas todo el día pues al cuidado de la casa, a la Ujú, ujú. cocina, etcétera. Y Elina pues creció con esos, de todas esas ideas que ya tenía en la cabeza, que le dicen que es una soñadora. El papá le dice, ay, otra vez con Elina con esa diarrea cerebral. Ujú, ujú. Cuando ella empieza como a decir, ¿y por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no? Entonces ella como maneja una especie de rebeldía, como diciendo, no, pues a veces se compara ella mucho con todas las heroínas que tenemos nosotros de Disneylandia, de todos esos cuentos de la Bella Durmiente, Ujú, etcétera. Y ella está como en una guerra mental, ella está como, bueno, yo soy una de esas princesas, pero no voy a ser una princesa pasiva, yo voy a ser capaz, yo le voy a demostrar a todo el mundo que yo puedo, etcétera. Entonces sí, es como un contraste entre ese machismo que se veía en los años 60 y esa lucha de ella por sobresalir, a pesar de que no, que el hombre se podía permitir salir, que el hombre podía permitir tener dos novias, tres novias, etcétera. En cambio, ella no podía. Entonces ella está como trabajando sobre eso y ella paulatinamente pues va teniendo sus pequeños triunfos, ¿no? No voy a decir que, como se dice, una sola golondrina va a ser el verano, pero ujú. sí ella tiene sus pequeños triunfos para hacer ver dentro de su entorno de que ella también tiene los mismos derechos que cualquier hombre. Entonces ese lado también me gusta porque yo sé que hay muchas mujeres, no solamente en ese tiempo, sino ahora donde todavía, o sea, quisiéramos que no existiera tanto machismo, que las mujeres tuvieran el mismo derecho, que están en esa perpetua lucha y Elina pues es un ejemplo de esas ganas de vencer esas ideas que son un poquito obsoletas, ¿no? Digámoslo así, Ujú. no sé Sí, cómo sí, será en México, pero creo que en muchos países en Latinoamérica todavía estamos masticando parte de lo mismo. tienes razón. Sí, les digo, y nosotros vemos ese carácter de Lina, cómo es que pues, se va abriendo brecha, ¿no? Ante todas las adversidades que Sí, le presenta. Esta cultura, como dices tú, ¿no? Esta forma de ver la vida en Latinoamérica. ¿Y cómo fuiste construyendo este personaje? Me gusta porque yo al inicio empecé, pues dije, es una chiquilla, este, sí, pero de un razonamiento bien interesante, ¿no? Porque se sí, sí, señor. cuestiona, se inquieta. ¿Cómo nació esa construcción de ese personaje? Y no solo de ella, sino de Pues cada uno de los personajes y de cada generación que interviene en la historia y todas las ramificaciones, porque déjame te cuento aquí y a quienes estén escuchando, es algo bien interesante porque son tres generaciones de las que hablas tú. Y sí, entonces señor. como lector tuve que hacerme un árbol genealógico, un mapa mental de cada uno de los personajes Claro, sí, señor. para entender justamente estas relaciones familiares que conectan, ¿no? En cada una de las historias para tener justamente esa referencia cuando haces esos giros o regresiones. Eso me ayudó muchísimo Sí, para sí, no perderme claro, sí. en las referencias familiares a las que describes en ese momento. Y volviendo a la pregunta, ¿cómo construyes el INA? Sí, me parece muy interesante tu pregunta, Ciudades, porque cuando estabas hablando de todo eso, pues yo estaba yéndome hacia atrás, como buscando esos flashbacks, cómo empezó. Te digo rápidamente, pues, cómo empezó en sí la idea de lo que es la novela, ¿no? Pues había un concurso de RCN, que es una de las canales principales de televisión de acá de Colombia, y la idea era escribir un cuento, creo que eran como 20 hojas, y ya. Entonces yo dije, bueno, lo voy a hacer, lo escribí y lo iba a enviar. Cuando me di cuenta que pues, el premio era solamente aparecer en un libro, pero tocaba renunciar a los derechos, yo me Mm, dije, bueno, no sé, ¿será que lo mandamos o no lo mandamos? Y se lo di a mi familia y de pronto ellos dijeron, bueno, ¿y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? Entonces eran tantos interrogantes que yo me dije, bueno, vamos a trabajar sobre el mismo. Entonces, el himno nació así, el himno nació así como la idea de una princesa, una niña que quiere hacer muchas cosas, pero que no puede, etcétera, y que logra unas cositas, pero vamos a decir algo muy temporal.
Una vez que yo tenía ya el cuento realizado, entonces yo dije, bueno, vamos a trabajar sobre eso y empecé. Y como tú dices, empezaron las ramificaciones, etcétera. Cada vez que yo leía, pues escribía un capítulo, yo decía, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con este capítulo? ¿Qué pasó? ¿Cómo explicar que Lina tiene esta forma de ser? Bueno, ¿y qué pasó detrás? Entonces nos íbamos como a esta forma de espiral, a buscarle también características a la madre o situaciones que había vivido, lo cual, ¿cierto? Normalmente en los genes, etcétera, vamos a tener comportamientos que nosotros nunca nos explicamos de dónde salimos, de dónde salieron, y de pronto a veces con esas preguntas que nosotros hacemos, esas preguntas tan interesantes en la mesa del comedor a los papás, etcétera, o Ujú, cuando ujú. nuestros abuelos nos cuentan anécdotas, nosotros, bueno, ya me explico yo de dónde fue que se dio eso, etcétera. Es Y así cierto. empezó, así ya es como ese espiral, y viene la generación anterior y la otra generación. Y en realidad me di cuenta que yo admiro mucho a Gabriel García Márquez, y en realidad no lo planeé así. Yo dije, no voy a hacer algo como él, etcétera. No, sino simplemente vamos a dejar que la espontaneidad surja. Y de pronto me di cuenta, me quedé ahí como con tres generaciones diferentes, y ya, entonces ya empieza uno a ver el comportamiento de Lina. Hay algo que, pues muy característico de esta protagonista, es que ella es muy espontánea. Ella a Ujú, veces, ujú. pues, no tiene lo que muchas mujeres dentro de ese mundo machista tendría, ¿no? Que yo no puedo hacer esto porque, no, si pasa esto porque, no. Ella a veces toma la iniciativa de muchas cosas, y es así como poco a poco, a través de sus pequeños logros, pues ella se va haciendo como más fuerte, más determinada, y cada vez va a querer hacer mucho más. Entonces así poco a poco se fue formando esa personalidad como, vamos a decirlo, fuerte al final, en la cual ella pues ya no era esa niña, esa princesa de sueños, etcétera, sino ya una persona que verdaderamente sabía lo que quería, que era algo muy difícil de encontrar en un mundo machista, ¿no? Ujú, Donde ujú. las mujeres pues tenían muy poca oportunidad de realizar lo que ellos querían, lo que ellas querían. Y así se fue formando el libro, sí, señor. Fascinante. Fíjate que muchos escritores que han venido a hablar de su novela me cuentan justamente lo que tú, ¿no? Que no la tenían planeada, de repente hacen un escrito y eso termina siendo una novela, ¿no? Esto es fascinante como la historia, el personaje te pide, ¿no? Te pide más y, Sí, y- y- señor, sí, señor. Es un proceso mágico, sí, Alcibiades, es un sí, proceso sí. mágico. Y tú te das cuenta, y yo tengo flashbacks ahora sí bueno, leí un capítulo y de pronto lo vuelvo a leer, y de pronto yo veo siento mis ojos aguados, y yo veo, pero yo no escribí esto, pero ¿qué pasó acá? Y claro, eso te da incluso mucha motivación, porque es como entrar a un mundo donde tienes, como yo decía, o sea, tienes como tanta autoridad, tanto poder, pero claro, tienes que como guardar esa coherencia, ¿no? Dentro de los personajes, y eso es algo en lo cual me parece muy difícil cuando estás escribiendo una novela de esta, como guardar esa coherencia. Tú no vas a ir en la página 80 de pronto un personaje va a reaccionar de una forma en la que no se trabajó para ello. Entonces es Ujú, muy ujú. interesante este arte de la escritura, porque vas creando tantas cosas, pero al fin y al cabo tienes que ser muy coherente. Y sí, eso fue lo que yo quise. Yo quise dejar como la espontaneidad. Yo creo que los escritores normalmente y creo que eso lo he leído en muchas formas, porque me leí cómo no escribir un libro, cómo escribir un libro, muchísimos libros de eso. Y yo me acuerdo que todo era hacer un plan y mirar las descripciones de los personajes, esto tiene que ser acá. Yo dije, eso no lo voy a hacer, y tampoco se lo voy a dar pues a un editor. Yo quiero que mi primera novela, mi primer niño, sea muy espontánea. Voy a estar aprendiendo durante el proceso, etcétera. Y eso es lo que me parece genial de mi novela, como que no hubo esa formalidad para escribir, sino que dejé que los pensamientos volaran. Claro, una vez que has escrito, vuelves a leer, empiezas a hacer correcciones, te empiezas a hacer preguntas, pero quisiera que mi primera novela estuviera así, como mucha espontaneidad, para dejar que esa casualidad, esa vida de los personajes, o sea, como que los personajes me lleven, que ellos lleven las riendas, y que me hagan a mí escribir. Exacto. Y ahí, pues, sí, Oye, muchos lectores encontrarán pues un poquito como, está bueno, fascinante todo esto que me cuentas porque fíjate que la creatividad le llega a todos los escritores de una manera muy distinta, ¿no? diferente, ¿cierto? Sí, sí. Sí, Y señor, está sí, padre señor, esto sí, porque señor. finalmente pues Sí, todos somos a- distintos. alguien diría que eso es muy empírico, pero yo creo que también esa es la riqueza, ¿no? Yo creo que Claro. o sea, así yo a veces me digo,
cada día. Muchísimo, ¿cierto? Y yo creo, y a veces cuando guardas el mismo formato o tratas de ir por el mismo camino, no sé, a veces como que, o sea, como que quisieras dar algo diferente, como que, mire, esto salió así, bueno, empíricamente, etcétera, y este es el producto, vamos a ver, puede ser que sea diferente y puede ser que a la gente le guste o que lo vea, o que no le guste, pero diga, ah, bueno, es interesante, ¿no? Bueno, Ujú, vamos, ujú. vamos a ir por ahí. Entonces, eso es lo que me gusta de los personajes. Yo sí digo que los personajes me llevaron a mí y ellos son los directores de todo lo que pasó en juegos también. No, fabuloso, fabuloso. Y mira, ahorita hablamos de los personajes, pero antes, ¿qué te parece si nos das una probadita de lo que nos vienes a hablar de un pasaje del que tú gustes? ¿Qué te parece? Listo, sí, señor. Hay un Adelante. pasaje que me gusta particularmente porque volviendo a cómo empezó la novela, ¿no? Que era como algo como muy, vamos a decir, muy espontáneo, muy inocente, el personaje inocente a través de diferentes juegos, sus vivencias cuando estaba pequeña, etcétera. Y yo nunca pensé que pudiera llegar a incluir ese el suspenso dentro de la novela. Ujú, Entonces, este pedacito, pues a mí me gusta. Voy a leerlo acá. Te doy el background rápidamente, pues es uno de el enamorado de Lina a través de una pues maldición, etcétera, ujú, y un poco de cosas de las cuales se van a enterar en la novela, ya, etcétera, y llegó al otro extremo. Entonces aquí él ya en sus últimas etapas está viviendo solamente con su madre, y ya con una personalidad muy diferente. Entonces, dice, desgraciadamente, una medianoche de febrero, luego de una lluvia pertinaz, estando ella secando el agua que se había entrado por toda la casa, se le había olvidado, además de cerrar la puerta de la sala, prender el radio. Como era tarde ya, se podía escuchar hasta la caída de una aguja. Por alguna razón, Leonidas había apagado la tele para ducharse y en ese momento preciso oyó a su mamá silbando la segunda cruz. Un temblor terrible se apoderó de él al recordar la muerte de su padre. Ma, no silbe, que es medianoche, le gritó desde su cuarto. Y a esta hora lo que va a conseguir es llamar a las ánimas. Deje que Pa descanse. Cerró los ojos, suspiró y parecía que el mal momento había pasado. De repente su mamá reinició su tarareo. Él esperó unos minutos a que se callara, pero ella seguía sin parar esta vez. Temblando de la ira, ya no pudo contenerse más. Mojado como estaba, se fue a la cocina. Edwiges, que no lo había sentido, pues había sido muy sigiloso caminando descalzo, seguía silbando cuando escuchó su voz. ¡No silbe, carajo! Allí, enfrente de ella, y como Dios lo había traído al mundo, estaba su hijo todo histérico. Pero Angelito, si es la canción de su padre y la mía, que junto con este incienso, que no sé de dónde está saliendo, me relajan bastante. Decidida a continuar silbando, se tapó los ojos con una mano para no verlo en su desnudez y siguió trapeando. Es más, jupa vestirse mejor. ¿Qué tal que se aparezca Román y lo encuentre así? Y no me joda, que así como me quitó a Macario, usted no me va a quitar su recuerdo, porque es lo único que me queda de él. Y se dio vuelta mientras continuaba silbando. Así como me quitó a Macario, así como me quitó a Macario. Estas palabras lo hicieron revivir uno a uno los recuerdos de su padre en la noche del homicidio. Y de repente, como una marioneta, empezó a actuar como si estuviera siguiendo las órdenes de alguien. Se fue a la cocina, de donde brotaba mucho humo que parecía formar un número 2, justo allí sobre la gaveta de los utensilios de los cubiertos. De allí cogió un cuchillo y se aproximó a su mamá, encontrándola de espaldas. Todavía estaba trapeando y silbando. Sin proferirle ninguna palabra ni compadecerse del desgarro de una de sus varices, se abalanzó sobre ella, incrustándoselo en el abdomen, en el pecho y por donde pudo. Ya no me la aguanto más, la odio, óigame bien y no olvide que ahora soy el hombre de la casa, un verdadero chicamocha, y como tal exijo respeto. Si no me cree,
Miren nomás la cantidad de heridas, puta, soy un arrecho. De pronto se echó a reír, sorprendido quizás de la sevicia con que había cometido el homicidio. Silve, carajo, Silve, y vas a encontrarse con mi papá, si es que tanto le hace falta luego que lo mantuvo tan olvidado. Y ahí sí logró reducir su silbido, que se asemejaba más a un canto de cisne, haciéndose imponente, impotente con el frío punzante de ese cuchillo oxidado, hasta que su cuerpo quedó inmóvil. ¿Le dañé el ritmo o qué? Excelente. Silve. Perdóname, es que me gané la emoción. Excelente, es una parte Sí, justamente de la historia súper dramática, muy sí, fuerte, sí, sí, y sí. así Es como muy inicia la fuerte. historia, también muy fuerte. Sí, Eh, sí, 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 y esas son las contradicciones de esa misma espontaneidad, porque tú te pones a crear ese personaje como tan inocente, tan infantil, y de pronto esos personajes te llevan a esa situación y tú dices, wow, ¿de dónde salió esto? sí, Pero sí, y esos son los pedacitos que yo te digo que yo vuelvo a leer y a mí se me eriza todo y yo me quedo con los ojos llorosos y yo no me creo, porque, o sea, yo creo que si yo fuera escritor de muchas novelas, para mí sería algo normal, pero yo veo, y eso es lo que me parece genial, o sea, el hecho de que lo inverosímil que me parece que mis manos hayan creado ahí cuando las teclas del ujú, computador ujú, danzan y yo las muevo y eso se haya producido. O sea, eso es lindo a mí. Yo estoy enamorado de la escritura por eso, Alcibiades, porque en realidad ya. pues te da como mucha oportunidad de creación y eso es bonito, o sea, saber de que tal vez una persona, dos personas, bueno, 10, miles de personas puedan lograr transportarse a ese escenario y lo vivan, ¿no? Así como tú me decías que te gustó, o sea, que es algo bien bonito y ese es el arte de escribir. Ujú, ujú. Entonces, no sé si, como decimos en inglés, I gave everything away, si mostré mucho del libro, No, 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 en ese pero es definitivamente. que en realidad me fascina ese pedacito. No, yo también me gané la emoción y perdón por interrumpirte, pero Ah, me bueno, me acordé de ese no, dime. pasaje justamente y dije, qué fuerte, y tienes razón, ¿eh? Hay, hay mucha drama. Hay otros pasajes, desde luego, ¿no? Pero creo que en ese en Sí, 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 especial señor. cuenta mucho híjole, cómo es que estos personajes se te salieron de las manos, ¿no? Exactamente, esa es la palabra. Se me salieron de las manos porque no hubo ese plan, esa planificación de Ujú, que iban a ser así, pero simplemente ellos quisieron hacer eso y yo pues ujú, solamente fui el vehículo como claro. para pues comunicar eso que ellos Ujú, querían decir o que querían contar sobre su vida. Y Alcibiades, pero yendo a lo que es esa ficción con esa realidad, o sea, el ser humano es muy complejo, ¿no? ujú, Entonces, incluso alguien, por ejemplo, alguien que puede ser muy pasivo, etcétera, puede ser capaz de todo, de realizar todos estos comportamientos que, pues tú nunca imaginarías, ¿no? E incluso uno mismo, ¿no? Uno mismo, ujú, dependiendo de ujú. las situaciones, las circunstancias, uno va a reaccionar de determinada manera. Y eso es lo bonito también, esa es la complejidad de nosotros, del ser humano, y eso es ahora lo importante es que los lectores la crean, ¿no? La crean y también, pues, no se ven reflejados aquí en esta personalidad de este muchacho, pero sí en muchas situaciones de la novela, ¿no? Que la novela nos trae. Fíjate que yo no la veía venir cuando estaba leyendo la novela, dije, no, esto es irreal y sí, pasó, ¿no? Ahí fue cuando Sí, dije, sí, sí, wow, no, sí. exactamente. Ye- ye- Exactamente. Pero sí, sí, pero también así es como empieza la complejidad como al principio, ¿no? Eso es como claro. todo. Yo digo, por ejemplo, yo soy examinador de inglés y yo veo eso, por ejemplo, en una prueba de inglés. Como al principio tú vas a empezar a examinar y vas con algo muy, muy, muy sencillo para que el estudiante pues como que se Ujú, siente ujú, bien, se sienta cómodo, etcétera. Y poco a poco le va soltando esa complejidad para lograr que el estudiante pues saque de su vocabulario cosas que no, que tal vez están un poco pasivas o que tienen un nivel más importante. Y así es una historia, ¿no? Vamos ujú, ujú. poco de lo simple a lo complejo, a lo Exacto. más complejo, etcétera. Y fíjate que la historia no solo es de Lina, sino del pueblo, de su gente, de Sí, su lengua y costumbres, de sus tradiciones, de los sinsabores que se vive en un pueblo pequeño donde por ser pequeño es, como dice el dicho, es grande el infierno, ¿no?
donde todo se Sí, sí, sabe, señor. se Pueblo pequeño, especula. infierno grande. ¿Ustedes dicen eso por allá también en México? Pensé que era solamente en Colombia. Sí. Y es que en un pueblito tan pequeño, pues todo se sabe, se juzga y se reprueba, Claro. o se admira, ¿no? Y Desde mira, luego. y mira, Alcibiades, ya me hiciste pensar que el chisme, yo creo que debería ser un personaje en mi novela. Es Porque que en eso voy, realidad, o sea, fíjate. todo, sí, hay mucho chisme, hay mucho que todo el mundo está pendiente de Lina, de lo que hizo, de lo que no hizo, de los Sí, sí, personajes, sí. etcétera. Y eso es bonito. Y Elina, de todas maneras, bueno, siempre, bueno, después de adolescente pasa un poquito, ya llega un momento que ya diga, que hablen lo que hablen, que hablen. Y hay un personaje también muy bonito que es Efigenia, Ujú. que normalmente es donde Elina hace como su, vamos a decir, ¿cómo decimos eso? Su trabajo filántropo, Filantrópico. Ujú, filantrópico, gracias, ujú. filantrópico con ella y ella aprende mucho, o sea, a pesar de que Efigenia, esta señora, a veces una persona un poquito ácida, pero ella Exacto. le canta las 10 verdades a Elina y Elina aprende, o sea, Elina coge muchos aspectos de su personalidad y hay un momento en que ella reacciona como la señora, o sea, no le importa lo que hablen y eso también se cuenta dentro de la evolución de Elina, ¿no? Ya ella va dejando, ya va madurando lo que digan, es un pueblito, no importa. Y ella Ujú. va y ella busca, a veces incluso busca esas situaciones para lograr que la gente, vamos a darle lo que ellos quieren. ¿Quieren chisme? Vamos a darles, come. Y en un pueblito, pues la gente baila, ¿no? Porque ya tiene una historia que contar. Sí, es cierto. En las misas domingueras que decía que se van al parque y la gente normalmente da como 4 vueltas y en esas vueltas pues se reparte mucho chisme, ¿no? Ujú. Entonces el que se pare allá tiene que estar expuesto ya que hablen de él. Sí. No sé si así es en México, No, desde luego, por Alcibiades. supuesto. Y mira, justamente eso te iba a comentar, que si hay algo que admiro y que me quedé extasiado de tu novela, fue justamente el lenguaje. Es el lenguaje que se cuece en cada una de las historias que hay dentro de la historia principal, ¿no? Eh, Sí, señor, y sí, por esa señor. es la razón por la cual yo les pido a mis participantes, a mis invitados, que nos lean, porque solamente ustedes, y como bien excelentemente lo hiciste tú, le diste ese tono, es el lenguaje muy, muy, muy del Sí, lugar, señor. ¿no? Muy Y que se pueblerino, ¿no? Muy siente. norte santanderiano, sí, señor. Ujú, ujú. Ujú. Para quienes están escuchando, cuando estén leyendo esta historia, el mismo lenguaje los va a transportar a ese lugar, los va a Sí. llevar de la manita y les va a contar todos los chismes, como bien dices tú, pero con Sí, señor, sí, ese señor. sabor rico del Sí, señor. lenguaje del lugar. Eso mismo, Alcibiades, yo quería como guardar como ese vínculo con esta región norte santandereana, ¿no? Con sus habitantes, porque pues ahí vas a encontrar muchos dichos que vienen desde nuestros abuelos, desde otras generaciones que no se han perdido, o sea, todavía Ujú, en el ujú. pueblo se dice, etcétera. Y eso es lo rico también, lo rico de llegar uno otra vez al pueblo y escuchar de pronto otra vez esas expresiones. Y uno incluso, yo, o sea, a mí no me gustaría perderlas. Ujú. Yo digo, y por eso, por ejemplo, en mi novela creo que viste, hay mucho glosario, ¿no? Yo tengo un Exacto. glosario, pues al principio yo decía, yo quiero que esta historia sea mundial, yo quiero que por allá alguien, como decías tú, de Estados Unidos, pues entienda esto, entonces vamos a colocarle acá el vocabulario, que es lo que quiere decir, Ujú, así, etcétera. Algunas expresiones incluso son jocosas, pueden ujú, sonar ujú, fuertes, pero en realidad dentro del contexto no son tan fuertes, son parte de lo normal, es lo que estamos masticando todos los días, ujú, etcétera. ujú. Entonces también eso es muy bonito, como que el escritor, el lector como que se sumerja es como una travesía literaria pero que no es mundial, ¿no? Que Claro. tiene que entender que también pertenece a esta región y eso también es como un plus para la novela, yo creía, porque eso nos lleva, o sea, me permite a mí también como escritor no perder esas raíces que nos están conectando con esa región Ujú. santandereana que es de donde vengo. Claro. Y eso es lo loable. Hay 148 notas a pie de página que ayudan en mucho al lector a Muchísimo, entender ¿no? una mejor Sí, comprensión de sí. la lectura de ese contexto en general. Y eso es fabuloso, ¿no? Yo inclusive leí algunas y como hablante del español, pues entiendo algunas expresiones o Sí, frases como hablante nativo del español, ujú. y repito, y identifica algunas, ¿no? Como Sí, disque, sí. panela, hacer una vaca, aquí le decimos hacer una vaquita, ¿no? Coscorronazo, Ah, también, ajá, también sí. de la segunda Hacer vaca. una Sí, sí, vaquita, aquí señor. le decimos en diminutivo. Eso me encanta, el lenguaje es fascinante, ¿no? Sí. Entonces, eso Muy costumbrista y sí, sí, eso también quería en la novela, como que fuera es como ese plus también solamente de exacto. acá
pero que también se puede dar a conocer y que puede resultar pues muy jocoso. Yo creo que alguien que no lo, o bien no entiende la expresión o dice, pero esto qué, o Claro. se pasó, pero es que en realidad nos pasamos, allá nosotros nos pasamos cuando hablamos. Sí, No, sí. la verdad es que, mira, es fascinante. Me gustó muchísimo los personajes, la trama, repito, las generaciones, cómo las conectas, cómo a través de eso explicas que los personajes, ¿no? Cargan ese contexto y los lleva por ciertos caminos, ¿no? Pero además rematas con algo magistral, que es el lenguaje, ¿no? Es el lenguaje que les da vida a cada uno de los personajes, ¿no? Y Sí, sí, sí. eso la me encantó, la verdad es que sí. Sí, 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 porque en realidad es así, o sea, hay muchas expresiones y hay personajes famosos, por ejemplo, no sé si verías, por ejemplo, unos personajes que a mí me encanta también, que es Carlota, que es la Ujú, chismosa del pueblo, ujú, ujú. la que se dice, con esa lengua barre todas al azar, con esa lengua barre. Y ella va, esa es su vida, ¿no? Ella va a su vida de chisme en chisme y es normalmente el personaje típico que cuando ya la enfrentan, ella o niega todo o sale corriendo. Exacto, sí. Entonces, como Ah, que yo no lo dije, pero sí, pero ella sabe que es la chismosa del pueblo. Y así hay, pues, eso es lo bonito de los pueblos pequeños también, porque siempre hay esos personajes que son muy característicos y que en realidad sí. sin esos personajes, pues el pueblo sería un poquito aburrido. Sería como que sería no está la señora que se queda detrás del cancel de la ventana mirando a ver quién Claro, pasó y ya empieza por el chisme, o que te sonríe, que te dice, uy, ¿cómo estás de bonito? O ¿cómo estás de bonita? Y de pronto volteas tú, y, ay, así se cree de lo más, no sé qué se cree para andar ahí, pero así es. Y es con eso cierto. crecimos nosotros en nuestro barrio, en Chapinero, nosotros crecimos con eso todos los días. Pero es lo bonito del pueblo, es lo bello. No sé cómo ahora será porque pues ya uno dejó el pueblo, pero eso era lo que nosotros vivíamos todos los días y era muy encantador en realidad. Era muy sano y al mismo tiempo muy encantador, Sí, muy, sí, sí, muy, muy, muy bonito. definitivamente. Sí, sí, sí. Es muy atractivo de los pueblos. Aquí todavía hay pueblitos todavía que, pues para quienes Yo, yo, viven yo, en él, pues todavía yo se te vive cuento que así. yo me sé como miles de expresiones mexicanas porque yo me veía todas esas novelas mexicanas, todos esos culebrones, etcétera, y muy bonito también. Sí, me acuerdo yo de las novelas de los pueblitos y todo, y las bebidas típicas y todo que mostraban. Eso es bonito también parte de la cultura que se muestra al Sí, mundo, ¿no? sí, sí, es muy padre. Y ese es el Sí. valor de tu propuesta literaria que en lo personal, pues ahí está, ¿no? Dejas alta la bandera justamente para quienes quieran escribir un género como este, que es bastante complejo. Y esa es mi segunda pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil Sí. para escribir? No solamente el personaje, no solamente las costumbres, no solamente las generaciones, no solamente el diálogo, el vocabulario. ¿Qué fue lo más difícil para ti darle vida a toda esta historia? Bueno, yo diría, bueno, no hablaría de la constancia porque pues, yo soy muy disciplinado, he aprendido a ser disciplinado a través pues, el trabajo profesional, etcétera. Yo diría a veces el miedo a la contrariedad y el miedo a la falta de coherencia de los personajes. Ujú, Entonces esto me llevó a leer muchísimo, muchísimo todo lo que escribía, etcétera. Volvía otra vez. Había situaciones en las que volvía y lo que yo temía que le estuvieran mintiendo al público, ¿no? Por ejemplo, que hubiera un dato bueno, y cómo fue que Lina conoció a esta persona, cómo fue que Lina llegó, o cómo es que Lina tiene esta destreza. Entonces, eso siempre me tomó tiempo porque tenía que, a veces era como leer toda la obra para leer solamente un personaje y lograr saber que no me había equivocado en ninguna característica de su personalidad. ujú. La forma, la historia, yo creo que sí brotó sola, ¿no? O sea, lo que es las situaciones, etcétera, como te decía, el personaje pues me llevaba a escribir esto, de pronto era como muy, muy espontáneo, pero sí como ese miedo a la falta de coherencia, en eso sí, sí, sí me tomó un poco de tiempo. Ya ahora pues ya soy como un poquito más consciente, ¿no? Como a veces como tú dejas la espontaneidad y a veces se te olvida que de pronto en una página atrás escribiste algo que te va a contradecir lo que dijiste ahora y eso pues no puede pasar, ¿no? Porque Claro. entonces ya el lector se pregunta, como, pero ¿en qué momento me perdí? O sea, eso me gusta verlo a mí en las películas de suspenso, de horror, cuando al final te das cuenta que algo pasó y por no estar concentrado, pues no te diste cuenta, Ujú, pero ujú. eso ya es arte. Pero, por ejemplo, en mi novela, eso sí, sí, sí,
a eso sí le tenía miedo, pero creo que se hizo un buen trabajo, creo que al final ya pude y logré aprender, ¿no? Logré como sobrepasar pues ese miedo y ya esa coherencia pues es muy importante. Claro. Y se nota ese trabajo, ese pulimiento que tú haces de todas las historias, los personajes, Sí, para sí, llegar a sí, este sí. momento, a esta conjunción que se llama novela, una historia, y lo Sí. sentimos como lectores, fíjate, nos damos cuenta de eso. Muy Sí, bien sí, por tu señor. Y propuesta. Alcibiades, ahora que me acordé que estabas diciendo, la novela también, yo a veces decía, esto es como una metamorfosis, porque también tuve un evento, porque ese libro fue escrito hace mucho tiempo, pero hubo un momento en que de pronto yo perdí lo que había escrito. Entonces Oh, muchas partes de lo que se escribió, pues también fue como reescrito, ¿no? Entonces eso mm, también fue muy duro. Yo me acuerdo que yo pasé como 3 meses casi que lloraba todos los días porque yo decía, pero todas las ideas que se escribieron, todo esto ya se perdió. Pero no, oh, o sea, nuestro pensamiento es muy grande. De pronto yo empezaba otra vez a escribir y brotaba otra vez, o sea, no con las mismas palabras, pero sí se pudo hacer. Entonces eso también fue un poquito difícil en un momento de la escritura. Pero eso le puede pasar, ¿no? Yo creo que todo escritor, y esta va una recomendación para todos los escritores. anoten. Los escritores, por favor, escríbanlo, grábenlo en internet, porque esas USBs alcidiades no son eternas. Eso puede Se tener pierden. muchos accidentes. Sí, entonces yo sí le digo a cualquier escritor, por favor, envíelo a internet, envíelo a su correo personal, Sí, tienes etcétera. razón. Sí, sí, porque en realidad pues pasa uno, yo creo que es un miedo terrible y El susto de su las vida. consecuencias. Sí, y a veces, por ejemplo, tú tienes una idea, de pronto estás iluminado. Yo digo, hay días de iluminación. Tú llegas y de pronto se te ocurrió algo que nunca más se te iba a ocurrir y de pronto es lo que va a enganchar. Por favor, no lo pierdas. De una vez, dale enter y envíalo a tu correo. También sería una parte difícil de todo el proceso. No, qué padre. Pues muchas felicidades, mi querido Frank. Tu novela es muy buena. Es una propuesta bastante atractiva por donde la ves, ¿no? Por lo histórico, Sí, por el gracias, gracias. lenguaje, por la confección de los personajes, por la unidad que presentas, ¿no? De estas tres generaciones y todo eso, presentas una novela bastante bonita, creativa y bien hecha. Muchas felicidades, amigo. Gracias por esa generosidad y yo espero que sí, que pues, tus palabras sean no, que tus palabras las escuchen muchas personas y en realidad pues logren como entrar en ese mundo y que se dejen también como cautivar o para que conozcan esa historia porque creo que les puede encantar, sí señor. Vas a ver que te va a ver muy bien. Muchas felicidades. Oye, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Vas a seguir pues metiéndole más difusión más bien literaria a tu novela o ya estás pensando en otro escrito o qué se viene? Sí, señor, como te decía, ya la segunda parte pues está escrita, o sea, la escribí también hace como unos 3 años. Lógicamente que también pues no he querido como entrar a ese proceso para pulirla completamente pues, la reacción de las personas, Claro. a ver sus comentarios, a ver para lograr enriquecerla mejor. Pero sí, o sea, yo continúo con mis escritos pequeños, con ese trabajo de consignas, de historias. Ya a ver, no he pensado en sí en una tercera novela, porque ya, pues ya doy por hecha la continuación de esta novela de Lina Sueños de Romance, en un tema especial, pero posteriormente lo estaré realizando. Lo estaré realizando porque me fascina todo este proceso, me fascina ese proceso de creación. Creo que nos hace también como, a veces nosotros como necesitamos como un proceso de introspección en nuestra vida y de ahí sale pues mucha historia que también nos enriquecen como personas. Ujú, Entonces ujú. me gusta ese proceso y quisiera volverlo a realizar, pues no solamente una vez, 2 veces, 3 veces y ahí como decía Cantinflas, hasta que el cuerpo aguante, era que decía Cantinflas, entonces Ujú, hasta que ujú. los lectores aguanten también y que les guste lo que uno escriba y que lo sientan como verdadero, ¿no? Claro. Entonces sí, ahí Pues continuaré. qué padre, estaremos atentos a tu siguiente propuesta. Ojalá y también nos los hagas saber. Aquí estaremos Gracias, sí a la señor, claro que expectativa, sí, claro amigo. que sí. Muchísimas gracias por haber llegado
a contarnos de tu obra, a platicarnos, a- a jalarnos a la historia, porque aquí hay mucha gente que lee y créeme que te va a leer porque es una buena propuesta. Y para la Yo gente espero, yo espero. que nos está escuchando, ¿dónde te pueden localizar, amigo? Tus redes sociales, si nos haces favor de pasarlas, por Sí, favor. sí, señor. Yo pensando en eso, pues acabo de crear una página ahí en Facebook que se llama Elina Sueños de Romance, Franklin Excelente. Cárdenas. Sí, también como decías, pues ahí incluiré esta entrevista y posterior todo el proceso. Y espero también poder lanzar pues ya la novela, sea en una feria del libro o sea en el pueblo, ¿no? Para darlas pues como esa formalidad. Se lo debo también a mi pueblo, a Salazar de las Palmas, quisiera también a hacerlo allá. Entonces cualquier cosa, cualquier inquietud a los queridos lectores, con gusto, ahí aparecerá mi información para cualquier comunicación, sí, señor. Gracias a ti enormemente por generarme este espacio, ¿no? Y de verdad te vuelvo a felicitar por todo lo que pues ayudas a la gente a identificar nuevos lectores, nuevas historias y también lo que haces por todos esos escritores, ¿no? Porque para nosotros pues es algo enorme que nos brindes esta plataforma y la forma como lo haces, tiene una forma pues muy entretenida de hablar y yo sé que tus oyentes pues son felices escuchándote escribir todo esto. Entonces ahí Muchas vamos gracias. pegados nosotros, gracias. Muchas gracias, amigo. Te agradezco muchísimo por haber llegado al programa. Te deseo lo mejor, mucho éxito, amigo, con tu libro y con todo lo que te propongas hacer, ¿eh? Vas a ver que te va a ver muy bien. Muchísimas gracias por haber venido. Mil gracias, hermano. Y a todos, mil gracias por haber llegado al final de este programa. Los invito a visitar la página principal de Unbox, tu voz en línea, donde encontrarán la galería de libros de nuestro querido invitado y el enlace a la tienda virtual donde podrán descargar el libro o hacer su pedido para la versión de tapa blanda. En general para sus páginas personales donde podrán también comunicarse, que también estarán a pie de este programa. Y si gustan participar en este proyecto y en especial en el tema, escriban por favor a unboxpodcast@gmail.com. No olviden darle a manita arriba, descargar el audio, compartirlo en su caso, inscribirse al canal. Muchísimas gracias. Yo soy César Alcibiades y me despido. Hasta pronto, nos vemos, mi querido Franklin. Gracias, muchos éxitos en tu programa y voy a ser un ferviente fan de tu programa. Muchas gracias. Mi hermano. Suerte, bye.